Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. El vídeo de hoy es una continuación del último vídeo que viste en este canal y vamos a confeccionar una blusa idéntica a la que yo llevo puesta. Vas a poder hacerlo a tu medida. Bueno, pues por fin ha llegado el día, ya está aquí el vídeo para hacer una blusa idéntica a esta que llevo puesta, que es una blusa muy cómoda, sencilla de realizar, que solo tiene 4 piezas y que yo personalmente me la pongo muchísimo, así que espero que si te la haces sea una de tus blusas favoritas. Te recuerdo que en la casilla de información del vídeo, justo debajo de esta imagen, vas a encontrar más información sobre este proyecto y también un enlace a nuestro blog con todos los detalles, materiales, etcétera. Te empiezo contando que la tela ideal para confeccionar esta blusa para mí es una viscosa, rayón o por ejemplo un crepe finito. Tiene que ser una tela fina que tenga suficiente caída para que la blusa siente, como ves, suelta. Es una blusa más o menos de entretiempo. Bueno, de entretiempo aquí en España yo me la pongo casi todo el año. Para mí, como te digo, el rayón o una viscosa o un crepe creo que serían las telas ideales para este proyecto. Vamos ya, manos a la tela. Una vez hayas trazado tu patrón a medida siguiendo el tutorial del día anterior o bien hayas descargado este patrón de nuestra página web, procedemos a cortar las 4 piezas de que se compone nuestra blusa. Sitúa las piezas sobre la tela tal como estás viendo en la imagen y corta las 4 piezas. Mi pieza de tela mide 1,40 de ancho y 2 metros de largo. Vamos a empezar por la espalda de la blusa y para ello cogemos ambas piezas, las situamos, atención, revés contra revés, porque vamos a hacer una costura francesa para unirlas. Como te digo, revés contra revés. Empezamos por el centro de la espalda de la blusa, colocamos alfileres y cosemos por aquí, con un margen de costura muy pequeño, de apenas medio centímetro. Si estás utilizando una tela finita que se te dificulta un poco coserla, puedes mirar el tutorial que estás viendo ahora mismo en pantalla, en el que recogemos una serie de recomendaciones para poder coser telas finas sin problema. Si ya tienes experiencia cosiendo telas de punto, esta blusa también te quedaría muy bien en un punto finito. También tenemos un tutorial especial para coser punto que te dejaré enlazado en la casilla de información. En la máquina con una aguja para tejidos finos, en mi caso de 79, esto es una viscosa muy finita, de todos modos adapta la aguja a la tela que estés cosiendo. Como te decía, con esta aguja vamos a la máquina a coser a medio centímetro del borde de la tela. Vamos a utilizar un hilo a tono con el color de la tela y una puntada recta de 2,5 milímetros. Te he dicho que dejábamos un margen de costura de medio centímetro y me he equivocado, lo he cosido al ancho del prensatelas, así que ahora me toca rebajar ese margen de costura. Voy a cortarlo y enseguida seguimos. Ahora con la tela del derecho llevamos el margen de costura hacia cualquiera de los lados y planchamos. Lo siguiente es poner derecho contra derecho. Nos vamos a ir a la zona de esa costura que acabamos de planchar y volvemos a marcar aquí con la plancha. Una vez que ya hemos marcado esto, vamos a la máquina y pasamos un pespunte a 1 centímetro del borde de la tela. Con eso la costura interior quedará oculta. Aquí tenemos ya la espalda de la blusa con esa costura central que por detrás nos queda así de bien rematada con la costura francesa. Bueno, pues ahora lo lógico sería pensar que tenemos que hacer exactamente igual con el delantero y luego unir ambas piezas. Pero te voy a enseñar una cosa. Por la forma en que va rematado el escote con el bies, intuyo que han unido la parte derecha del delantero con la espalda, luego la parte izquierda del delantero con la espalda y por último han colocado el bies en el escote y han cerrado por delante. Así que vamos a seguir los mismos pasos. Tenemos las piezas enfrentadas revés contra revés y colocamos alfileres en la zona del hombro y del brazo justo hasta este punto, hasta donde hace la curvita, que es donde va a empezar el lazo. Cosemos justo hasta aquí.
Vamos a seguir el mismo proceso que has visto antes. Primero cosemos revés contra revés, planchamos esa costura hacia un lado, giramos y enfrentamos derecho contra derecho y hacemos otra costura a 1 centímetro del borde de la tela, escondiendo los márgenes de costura por dentro de la prenda y consiguiendo un acabado muy pulido. Una vez que hayamos cosido, volvemos a planchar. Vamos a hacer esto con el lado derecho y luego con el lado izquierdo. Vamos a ir por partes, así que primero coso esta parte de aquí y luego vuelvo a poner alfileres y coso esta parte de aquí. Ya tenemos la blusa unida con la primera costura, justo en la zona del brazo, y ahora colocamos alfileres en esta zona y unimos por aquí. Haremos igual con el otro lado. Hacemos primero en un lado, en ambas partes, en costados y en brazo, la primera costura, nos vamos al otro lado, hacemos también en ambas partes, en costado y en brazo, la primera costura y luego giramos enfrentando los derechos y hacemos la segunda costura, tanto en un lado como en el otro. En el costado cosemos justo hasta este punto, donde empieza la curva del bajo. Ya tenemos esta parte cosida por los costados y por los brazos y ahora colocamos la otra. Repetimos todo el proceso. Revés contra revés, colocamos alfileres en la zona del hombro y de la manga y luego en el costado. Nos vamos a la máquina, cosemos esas dos zonas, luego planchamos esa primera costura. Volvemos la prenda, la giramos del derecho y hacemos la segunda costura. Ya tenemos aquí cosidas las dos piezas del delantero a la pieza de la espalda y ahora giramos y enfrentamos las telas derecho contra derecho para terminar la costura. En esta zona curva de la manga, por el derecho, hemos dado unos piquetes muy pequeños en la costura que hemos hecho, muy chiquitines, como a 1 centímetro uno de otro, y eso hace que la tela por este lado no nos quede tirante. Tenemos la blusa del revés, vamos a ir a la plancha, a planchar estas costuras, por donde tenemos que pasar ahora el último pespunte para rematarlas, tanto en este lado como en el lado del hombro, a ambos lados de la blusa. Si no quieres hacer la costura francesa, también puedes coser la blusa de una manera normal, es decir, enfrentando los derechos y haciendo una costura que luego podrás remallar o sobrehilar. La idea de aplicar la costura francesa es obtener un acabado interior de la prenda perfecto, especialmente en este tipo de telas que son muy finas y no queremos que se deshilachen. Mira, te enseño de cerca cómo nos ha quedado la costura francesa en la zona curva, aquí en el costado de la blusa, donde empieza la manga, porque hay veces que me preguntáis si esta costura francesa se puede hacer en zonas curvas. Bueno, pues aquí lo estás viendo. Lo vuelvo del derecho para que veas qué tal queda, y si te apetece que haga un vídeo en el que enseñe específicamente esta costura, pues me dejas un comentario debajo y en cuanto pueda grabo ese vídeo. Aún sin cerrar la parte del frente, el delantero de la blusa, vamos a ir colocando la cinta de bies. Abrimos la cinta y la vamos a empezar a colocar por el derecho de la blusa. Vamos a dejar al principio un pequeño margen, unos 2 o 3 centímetros sin coser, y vamos a ir sujetando con alfileres por todo el contorno del escote de la blusa. Si prefieres hacer tu propia cinta de bies con la misma tela con la que has confeccionado la blusa, mírate el tutorial que estás viendo ahora mismo en pantalla. Es una técnica muy sencilla con la que no desperdicias ni un solo centímetro de tela para confeccionar la cinta de bies. Termino de colocar la cinta y nos vamos a la máquina y vamos a pasar una puntada recta justo por el primer doblez que tenemos aquí en el bies. Justo por ahí, una puntada de 2,5 milímetros. Una vez hemos cosido ahí el bies, lo giramos ahora hacia adentro
y pasamos de nuevo la máquina por aquí, muy cerquita del borde del bies. Si no quieres que esta puntada sea visible por el derecho de la blusa, lo que puedes hacer es terminarla a mano. Ya tenemos el bies cosido por dentro, ahora cortamos los sobrantes de bies y unimos la blusa por el delantero. Colocamos primero, como hemos hecho antes, revés con revés. Colocamos alfileres y cosemos a medio centímetro del borde de la tela. Después de coser, volvemos la prenda del revés y hacemos la segunda costura para acabar bien el interior. Para hacer los dobladillos al final de cada manga vamos a utilizar el prensatelas de Rouloté. Es un prensatelas para dobladillos arrollados o enrollados que hace dobladillos muy finos y muy precisos. Si no tienes este prensatelas, puedes ver el vídeo que estás viendo ahora mismo en pantalla en el que te cuento cómo hacer estos dobladillos finos. O la tercera opción es tomar una plancha e ir marcando un primer doblez muy chiquitín, como de apenas medio centímetro, y otro segundo doblez. Como no vas a poder cogerlo con alfileres porque la tela es muy fina, te recomiendo que hilvanes toda la zona antes de coserlo a máquina. Colocamos la tela debajo del prensatelas después de haber hecho esos dos dobleces pequeñitos de medio centímetro aproximadamente cada uno. Ponemos la tela debajo del prensatelas, clavamos la aguja y empezamos a coser. Guiamos la tela dentro del rulito que tiene el prensatelas y de esa manera conseguimos el dobladillo fino. Al llegar a la zona del pico hacemos un doble doblez en la tela muy chiquitín, lo sujetamos con la aguja y empezamos a coser por el otro lado. Aquí tenemos ya ese dobladillo finito rematando la zona de los lacitos. Vamos ahora a hacer el otro y con ese mismo prensatelas y esta misma técnica vamos a rematar por último el bajo de la blusa. Para hacer el dobladillo en el bajo usamos de nuevo el prensatelas para dobladillos enrollados y antes de empezar lo que hacemos es marcar un doblez muy pequeño y un segundo doblez muy pequeño y tal cual lo metemos en la máquina de coser. En este pequeño doblez es donde pinchamos la aguja y donde vamos enganchando la tela para que el prensatelas vaya doblando hacia adentro todo el bajo. Bueno, pues aquí la tenemos ya acabada, nuestra blusa con lacitos en los puños y con su escote en pico, que es favorecedor y además muy cómodo. La plancho, me la pongo y te enseño cómo me queda. Bueno, pues espero que puedas hacerte más de una blusa porque el patrón es muy facilito. La blusa la puedes adaptar dependiendo de la tela que elijas a looks diferentes. Puede ser un look casual para llevar con un vaquero o una tela un poco más especial para algún evento. Puedes también hacerla recta hacia abajo y convertirla en un vestido. En fin, son un montón de opciones a partir de un mismo patrón. Espero que el vídeo de hoy te haya gustado y si es así dale a me gusta, compártelo en las redes sociales y si no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora para recibir todo nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.